Buenas tardes, bienvenido, licenciado Enrique Sánchez Nieto, candidato a magistrado de circuito en competencia mixta. Competencia mixta, estamos en lo correcto. El número 16 en la boleta Rosa Palo, así es como lo estamos llamando, ¿verdad? Sí, Rosa Palo. Platícanos un poquito de tu experiencia. Bienvenido a este foro de Legal Estudio Jurídico, sobre todo para hacer esta difusión y esta proyección de tu candidatura, ¿verdad? Sí. Conocer a nuestro candidato. Bienvenido, Lee. Muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, un reconocimiento por abrir este foro para darnos a conocer, ¿verdad? Por las limitaciones que tenemos nosotros como candidatos para exponer nuestra visión de impartidores de justicia. Bueno, aspirar a un cargo de impartición de justicia. Como me presento, soy Enrique Sánchez Nieto, obviamente soy licenciado en Derecho, estoy haciendo una maestría, ahorita ya estoy a la mitad, en maestría en Derecho en general. Tengo 16 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, entré muy joven, entré a los 21 años. Y los últimos 6 he estado de secretario. Pero anteriormente, antes de ocupar el cargo de secretario, yo ya proyectaba investigaciones, estuve en actuaría, estuve en oficialía de partes, conozco toda la dinámica interna del tribunal. Y por eso me animé a postularme para la candidatura, no para ser magistrado, porque creo yo que tengo los conocimientos y la capacidad para el cargo que tú. Gracias, el cargo que tú contiendes es magistrado de circuito en competencia mixta. ¿Es el que conocemos como apelación o el de colegiado? No, el colegiado en materia de amparo, en mixto, donde vemos todas las materias del derecho. Qué bueno que hace ahí la distinción. En Ciudad Juárez tenemos mixto, ¿verdad? En Chihuahua, que son el mismo circuito donde en las ciudades, en las únicas 2 ciudades donde tenemos tribunales colegiados de circuito, allá es semiespecializado, tienen penal administrativo y civil y del trabajo. Civil y del trabajo, exactamente. Sí. Y acá, los 2 tribunales colegiados que tenemos son de competencia mixta. Los colegiados de circuito, sí. Entonces es para ese cargo, para magistrado de circuito de competencia mixta, que es el para ocupar un cargo en el tribunal colegiado. Colegiado, sí. En materia mixta, vemos todas las materias. Que incluso es donde tienes tu experiencia reciente, ¿verdad? Sí, desde que entré a trabajar yo al Poder Judicial, entré a un tribunal colegiado precisamente en materia mixta. Y entonces, se podría decir que tengo conocimiento de todas las materias, de todo un poco. Sí, claro. Y lo cual es sumamente importante, ¿no? Para integrar un órgano de este tipo de materias. Te sigo en tus redes, licenciado. Es inevitable hablar de este tema. ¿Por qué el abogato? O sea, ¿cómo se te ocurre este medio dinámico, animado para llegar a los votantes? A los votantes, no, gracias por el reconocimiento, porque según yo no se ha sabido mucho de las animaciones, pero ya me he estado enterando que sí ha estado llegando a mucha gente. ¿Por qué se me ocurrió esta idea? Pues primero que nada porque cuando inicié lo de la campaña, yo tenía la duda de cómo voy a hacer campaña, cómo voy a dar a conocer sin caer en lo ridículo, pero sin ser tampoco tan formal. Entonces dije, bueno, voy a hacer ahí. A mí me gusta mucho la filosofía, y yo sigo un canal de YouTube que se llama Adictos a la Filosofía, en donde el protagonista es un filósofo y habla con su peluche. Entonces hablan temas de filosofía que están muy densos, pero los explica bien sencillo. Y dije, yo quiero hacer algo así. Entonces quería con el gato al principio, pero como el gato en físico se me movía mucho y se me iba de la cámara, dije, bueno, pues voy a hacer animaciones. Entonces por eso empecé a hacer las animaciones y haciendo guiones explicando lo que hace un magistrado de circuito, lo que hace el Poder Judicial Federal, lo que es el juicio de amparo, y explicando las sentencias que a mí que me han tocado proyectar, las más importantes, las explico con palabras sumamente sencillas para que la gente lo traten de entender. Esto último que mencionas, coincido contigo en el tema del lenguaje. Hay que, en este tipo de elecciones, de estas campañas, hay que llegar a los votantes
en general, no nada más vamos encaminados a los abogados. A los abogados los conocemos un poco más por el medio, etcétera. Igual los abogados conocemos un poquito más a nuestros candidatos. Pero el grueso de los votantes no son abogados. Entonces hay que llegar a ellos con un lenguaje común y sencillo, ¿verdad? Sí. Y explicarles por qué un alto un porcentaje no sabe qué hace un juez, no sabe qué hace un magistrado, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, incluso en sus campañas mano a mano, que le llaman esa entrega de volantes, en la mayoría de los casos la gente le dice, pero ¿usted qué me va a dar? Sí. O sea, acostumbrados a las promesas de campaña de presidentes municipales, de la república, de gobernadores, de diputados incluso, ¿no? Sí. O sea, yo puedo ayudarte a gestionar algo acá, o promulgar una ley, o proponer una ley, etcétera, una reforma de ley, pero un juez no te puede prometer ni bacheo, ni alumbrado público, ni nada de eso. Y es lo que estamos acostumbrados a escuchar en las campañas políticas. Sí, sí, y precisamente también ese fue uno de los motivos por los que yo me animé a producir estas animaciones, valga la redundancia, en palabras muy, muy coloquiales, muy sencillas, porque a mí una de las cosas que me choca mucho, y yo creo que como todos los abogados nos chocan, son las incongruencias, ¿no? Claro. Entonces digo, híjole, cómo hay tanta desinformación de gente que está prometiendo cosas que no tienen nada que ver con la función jurisdiccional. Pero al mismo tiempo, si llegasen a quedar esas personas y la gente les reclama esas promesas de campaña, pues ¿qué le van a decir, verdad? O sea, no, sabe que no puedo hacer eso. Es una mala información, ¿verdad? O desinformación sobre la función jurisdiccional. Sí. ¿Qué es lo que hace o qué no hace un juez, ¿verdad? Un magistrado. Ahora, sin duda esta reforma puede abrir el abanico de posibilidades a los candidatos, no solamente de carrera judicial, sino externos, en la docencia, etcétera. Sí. Pero no podemos apartarnos de la experiencia, licenciado. Sí. La experiencia que te forja un tribunal, un juzgado, venir desde la actuaría, desde la notificación, desde el oficial judicial, hablando en este caso pues de materia federal, te va forjando y te va dando el conocimiento de cada una de las áreas para cuando tú pretendas ocupar un puesto de titular, hayas pasado por ese camino. Sí. Eso en lo personal lo veo muy bien, porque conoces la vida interna. Claro, cómo funciona un tribunal colegiado en tu caso, y poder llegar de ser electo el 1 de junio, el 1 de septiembre, ponerte a listar asuntos. A trabajar, sí, y qué bueno que lo menciona, porque pues tal vez, a lo mejor esta es la primera vez que le voy a hacer esta declaración, ¿verdad? Porque en otros foros no he podido hacerla, pero ahorita que lo toca antes de que se me vaya. Sí, adelante. Las personas que lleguemos a quedar ahí en ese cargo para el Tribunal Colegiado de Circuito en materia mixta, no hay chance ni oportunidad de curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tomando el cargo la primera semana, ahorita el tribunal tiene mucho rezago. La primera semana mínimo va a tener que estudiar esa persona 40 o 45 asuntos. Y aparte aprobar los 12 de tu ponencia que vas a ver la próxima semana. Entonces, si no tienes las capacidades suficientes para estudiar todas las materias, porque no nada más vemos asuntos penales, vemos de todas las materias. Entonces tienes que estar cambiando el chip de que las reglas procesales son diferentes, las reglas sustantivas son diferentes. Entonces no puedes decir que, no, lo voy a retirar porque todavía no me refresco en civil, en penal, en administrativo. Entonces, no. Y la gente no va a esperar la famosa curva de aprendizaje. La gente quiere que en cuanto lleguen los nuevos titulares, se pongan a trabajar y saquen sus asuntos bien. ¿Y cómo lo vas a hacer bien? Si tienes los conocimientos y si tienes la vocación y el sacrificio de estar ahí en el tribunal, de estar estudiando bien los asuntos y no andar saliendo a decir, gracias por el voto, ¿verdad? O sea, sí, claro. Digo, una cosa es, yo no digo que no haya sensibilidad con la gente, claro. Los tribunales, la mayoría de los tribunales son de puertas abiertas. Hay mucha gente que está diciendo que no es cierto. Claro que no. O sea, si la gente va y toca al tribunal y va y platica sus asuntos,
al menos aquí en este tribunal donde yo estoy trabajando, siempre están las puertas abiertas, siempre se escucha a la gente. Pero una cosa es que tú recibas a la gente y otra cosa es salir y decir o prometer cosas que no tienen que ver con la función. Por ejemplo, vengo a ver cómo está su colonia. Pues no, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que le importa a la gente es que su asunto se estudie bien y salga bien. Sí, y muchos están incluso haciendo en sus propuestas de campaña que imparcialidad, que justicia pronta. Le digo, perdón, pero eso lo tenemos en la Constitución. Esa es una obligación de todos. O sea, no es algo que vas a innovar ahora. Sí. O como decía ahorita hablando de curva de aprendizaje, la misma ministra dijo que proponía que se iniciara la Defensoría Pública. Le digo, pues eso ya existe, tiene años existiendo, años. ¿Verdad? O sea, años. Ese es otro de los temas. Sí. Pero sí... no va a haber tiempo para eso. Yo les pregunto a todos, oye, si tú vas a empezar el 1 de septiembre, ¿tú estás listo para listar esa misma semana, el miércoles, jueves? Pues me da nervios, pero creo que tengo las capacidades para echarme ese compromiso y más que nada también. Otra cosa muy importante que muchos descuidan es de que tienes que tener capacidad de liderazgo con tu equipo. Porque si no tienes la capacidad de liderazgo con tu equipo, por más brillante que seas tú como titular, tú no puedes resolver todo porque es imposible. Necesitas delegar y necesitas un buen equipo de trabajo. Y para poder tener un buen equipo de trabajo necesitas tener una paciencia para enseñar, para que ese equipo se ajuste a tu criterio y el tiempo de revisar con ¿cómo se dice? Con pulcritud, ¿no? Cada asunto. Entonces también es ese lado de que mucha gente no lo ve, de que al mismo tiempo de que impartes justicia, pues también eres un líder para que el tribunal no se quede estancado y salga a flote. Porque el tribunal colegiado son 3 magistrados, entonces cada uno lleva su ponencia. Entonces cada uno, si se entorpece una ponencia, entorpeces las otras 2. Claro, y las notas, si tienes que seguir, si te toca que un tribunal, los otros 2 magistrados ya están en funciones, pues ellos no te van a esperar a que te subas al barco, te van a decir, oye, no, tus 12, y ya no mis notas y apúrate. Sí. Entonces imagínate los quejosos, los terceros, las víctimas, todos los que queremos justicia rápida. Y te lo aseguro que seguramente va a haber personas que están interesadas en un caso, en un asunto, y que ya tiene sus 10, 12 meses ahí esperando, ¿verdad? Sí. O sea, y no vas a llegar a tener otros 6 meses, otros 12 meses para esperar a que salga eso, en lo que le agarras el ritmo. Y digamos, no digamos curva de aprendizaje, incluso de adaptación. O sea, no, tú vas a llegar a chambear. Incluso pues ya vas a saber con algo de tiempo de anticipación, ¿verdad? Pero llegar a imponerse los asuntos, como dices tú, como bien lo dices, oye, estúdiate 40 y luego sobre todo que no es una especialidad. Tú puedes ver las otras candidaturas donde están especializadas en materia civil, familiar, penal, bueno, pues tú vas a contender por una especialidad, pero en tu caso o en el caso de los magistrados de circuito de competencia mixta, pues tienen que aprender de esas de esas 4 ramas o de todas las que deriven en el circuito, ¿verdad? Sí. Pero es complicado, tienes un reto. Me gustaría que nos ilustraras cómo votamos por el licenciado Enrique Sánchez Nieto. El número 16. Sí, número 16 en la boleta color rosa palo, como a mi playera, no sé si se distinga. Pero ahí muy importante es magistrados de circuito, porque pues como a ver también para cargos estatales, pues están los magistrados de estado, ¿no? Entonces aquí en mi caso sería magistrado de circuito, que es el federal, número 16 y boleta color rosa. En tu caso, en materia federal, nada más hay para magistrados de circuito, también están los de apelación también, ¿verdad? Sí. Creo que tienen otro color ellos. No sé por qué yo le digo los incentivos los mezclados. Nos metieron en la misma canasta los de apelación mixta con los de colegiado de amparo mixto. Entonces. Incluso podríamos hablar de
de probabilidades de ganar, porque Sí. hay unos que tienen menos espacios que otros Así y están es. siendo elegidos en la misma boleta. Sí, está, digo yo, tal vez la única rama del derecho que no conozco sea la electoral, pero para mí eso rompe el principio de, ¿cómo se le llama? De equidad electoral o algo así, ¿no? Sí, Porque claro. está muy disparejo, muy disparejo. Sí, ese es otro de los temas. Igual nos hemos dado cuenta que en materia penal también, hablando del fuero común, pues mezclaron el juez de enjuiciamiento con el juez de ejecución, con el juez de control y con el juez de sistema especializado en adolescentes. Entonces, para uno necesitas una especialidad, o sea, pero vas concursando con los demás, o sea, es todavía ya ganas y todavía vas a tener que ser, digamos, escogido tu asignación por un comité. O sea, ni siquiera el pueblo te va a poner en la silla que estás. No. Sí, está muy controversial, la verdad. Es una reforma que si bien sí se necesitaba, yo creo que no era el modo. Y si ya era así, pues bueno, debieron de haberla, creo yo, que aplazado o extendido un poco más, ¿no? Ahorita con lo que comentas, claro, o sea, la premura de la implementación, hablábamos con el diputado Armando Cavada el días atrás. ¿Por qué la prisa? O sea, ¿por qué la prisa con este capricho de implementarla lo más rápido posible? Elevas el margen de error, sí. elevas la poca información, elevas el porcentaje de desinformación, incluso del error en la boleta, de que confundas un número con el color para una asignación. Habrá quienes se aprendan el nombre, habrá quienes se aprenda el número y el color, etcétera. Entonces, también... digo, un pequeño paréntesis, no sé si esta reforma... ¿qué opinas tú? O sea, ¿va a acabar con el nepotismo, con la corrupción? O sea, con estos pilares que nos estuvieron vendiendo, digamos, de esta manera a todos los ciudadanos y que sabes que mágicamente se va a acabar todo esto. Difícilmente va a ocurrir. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? No, yo la verdad no creo que esta reforma vaya a resolver estos problemas, ¿no? Lo del nepotismo ya viene años atrás que se viene regulando eso, ya hay muchos acuerdos de parte del Consejo, ya está muy difícil que haya ese tráfico de influencias. Lo de la corrupción, ahí sí yo no comparto nada de esto, porque simple y sencillamente ya reconocieron en el Senado que se infiltraron candidatos vinculados con el narcotráfico. Entonces, pues digo, todavía ni siquiera los votan y ya están ahí, entonces pues no es otro sinsentido más, ¿no? de la reforma. Y de que se agilice la justicia, yo también ahí la veo muy verde. ¿Por qué? Porque si llegan personas que nunca han estado o no tienen la noción de cómo es trabajar en un órgano jurisdiccional, pues tienen que adaptarse, ¿no? Y ese tiempo de adaptamiento. Sí, yo creo que con tu razonamiento eso nos va a retrasar más, con sus pocas excepciones, ¿verdad? Y aparte también, digo, si hubiera sido así, pues simple y sencillamente aumenta el presupuesto del Poder Judicial, crea más órganos y los asuntos salen más rápido, ¿no? Oye, lo peor de todo es que hay recorte de presupuesto, de personal, no cubren ausencias accidentales y incapacidades tampoco las cubren, entonces pues todo eso te va retrasando. O sea, quitarle el presupuesto al Poder Judicial no era una solución, o sea, no era ni siquiera una opción. O sea, regula la distribución de ese presupuesto para ser mayores, ser eficaces, eficientes en la administración de esa justicia, ¿verdad? Así es. Como bien lo dices tú, crea otro órgano acá. Otro órgano nos caería muy bien, que si lo haces semiespecializado también nos vendría bien. No somos todólogos, ustedes lo tienen que hacer por necesidad, por asignación del Consejo, pero sin duda
nos queda un largo camino por recorrer. Sí. Esperemos que esto nos sirva pues de amplia experiencia, lo menos amarga posible para el 2027 sí. y prepararnos para una difusión mayor y sobre todo, y siendo honestos, si esto no era la solución, sí, pues bueno, diputados, senadores, pues vamos a dar marcha atrás y busquemos el mejor mecanismo. Ahora, somos el tema hoy en día en el tema internacional sobre si tenemos un Estado democrático o vamos camino a no. Entonces, es algo muy complicado y que esto nos está costando mucho trabajo y los ojos del mundo están en México ahorita por esta reforma judicial. Sí. No es la bolita mágica, ¿verdad? No es la bolita mágica. Es un cambio, sí es un cambio. Veamos primero cuánta gente salimos a votar el 1 de junio, que ese va a ser un gran indicador. Sí. Si en las ordinarias tenemos un gran porcentaje de ausencia, vamos a ver cuál es el indicador de votantes este 1 de junio y cómo funciona, aunque sea el último trimestre de este año, ya en funciones. En funciones. Sí, de hecho, las personas que queden en los cargos, los primeros 3 meses, pasando los primeros 3 meses, los van a evaluar. Y si pasan la evaluación, pues que es como un tipo de ratificación, por así decirlo. Y luego que vamos a ir agarrando de los de la lista, de los números de votados, más votados, o sea, sí, eso no me garantiza a mí nada. Sí, así es. O sea, cuando creo yo que esa evaluación debieron de haberlo hecho antes de iniciar el proceso de claro, no nada más un promedio de 8, que tengas licenciatura, etcétera. O sea, eso no era así, señor, no era así. Licenciado, te agradezco tu tiempo, tu espacio, muchas gracias. Tus opiniones, considero muy atinadas. En verdad, espero te vaya muy bien el día de las elecciones, el 1 de junio, y nos veamos en septiembre. Sí, gracias. Ya sesionando. Sí, si no, pues ahí sigo proyectando yo asuntos en la ponencia. Y si llegas, ojalá propongas que vuelvan a ser presenciales, ¿no? Por el video. Sí, ¿verdad? Sí, está padre también. Sí. O sea, que los pongan, para los que no puedan ir, pues bueno, que los vea en su oficina, pero pues eso me garantiza a mí más la publicidad y la transparencia, ¿verdad? No solamente el video, que ya nos quedamos acostumbrados a la pandemia a sesionar virtualmente. Por virtual, sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, licenciada, y éxito. Muchas gracias. Saludos a Emo, se llama. Gato. Sí, a Emo, mi gato Emo. Sí. Al abogato. Sí, como ha sido bien recibido, ya me animé a hacer un canal de YouTube. Ah, excelente, te felicito. Para informar a la gente, ¿no? No, y puedes tenerlo temático, ¿verdad? Sobre todo, a mí me gustaría que lo compartieras en tu canal, pero con tendencia de los derechos de los niños y niñas. Ah, sí. Sería, yo creo, el plan 1 sería eso, mi recomendación. Sí. Yo creo que tendrías un alto grado de recepción de los menores. Sí. Y adolescentes, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Éxito. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima entrevista.